Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos hechos para disfrutar de Dios. Pero la mayoría de los seres humanos saben que realmente tienen un corazón con un vacío. Fuimos diseñados para recibir experiencias de placer y deleite inimaginables. Tanto deleites mentales como también deleites espirituales y deleites físicos. Fuimos creados para ser felices con una felicidad santa y llena de pureza. Felices con el gozo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fuimos creados no solo para recibir los beneficios de Dios, para recibir a Dios. Los cristianos somos templo de Dios, del Espíritu Santo. Fuimos creados para Dios, pero hemos desechado ese diseño como sociedad. Desde que Adán y Eva pecaron, el hombre fue creado para eterna felicidad santa, pero realmente se encuentra lleno de dolores, de miseria y de maldición. Fuimos creados en bondad y he aquí nos encontramos como sociedad llena de maldad. Por eso, en este estado de maldición, Dios le dice a Adán y Eva, Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de parto, de preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Desde ese día en adelante, los seres humanos tenemos un corazón hecho para la felicidad santa, infinita que se encuentra en Dios, pero no la encontramos, esa felicidad. Y eso nos lleva a estar inquietos, frustrados, desesperados. Por supuesto que la mayoría de las personas no entienden esta verdad profunda de cómo fuimos creados para ese placer y deleite infinito en Dios, y nos encontramos frustrados, buscando, inquietos, sedientos. En otras palabras, para usar palabras más bíblicas, Dios nos ha creado como receptores de su gloria. Esa es la palabra que la Biblia usa, gloria. Ver su gloria, recibir su gloria, conocer su gloria, adorar su gloria. Buscamos gloria. Tanto cristianos como no cristianos, tanto niños como ancianos, mujeres y hombres, buscamos gloria. Tenemos hambre por disfrutar de Dios, de la gloria de Dios. Dios nos ha diseñado además con algo así como detectores de gloria. Y no sé si te has dado cuenta, pero mientras vives por esta vida hay cosas en las que tú ves y dices: esto yo quiero. Hay un detector de gloria, de poder disfrutar de Dios, de poder disfrutar, para lo cual llenar ese vacío y esa sed que tenemos como seres humanos caídos en este mundo después de Adán y Eva. Ahora, esos detectores de gloria que todos nosotros tenemos se llaman emociones muchas veces. Esos detectores de gloria fueron dañados por el pecado. Nuestros detectores para encontrar gloria y disfrutarla y alabar a Dios fueron dañados por el pecado. Y por eso funcionan muy mal. Por esa razón, cuando nuestro corazón pecaminoso cree que encuentra, ¿verdad?, por medio de la emoción,
gloria al desobedecer a los padres, por ejemplo, realmente no es glorioso. Creemos que la emoción que sentimos al hacer algo prohibido es glorioso, pero no lo es. Creemos que buscar fama y riquezas es glorioso y nos puede llenar, pero no lo es. Es pecado. Es veneno para nuestras almas. Entonces nuestros detectores de gloria en este mundo caído y lleno de pecado funcionan tan mal que en vez de llevarnos a lo que estamos buscando, ese incremento de felicidad para la cual fuimos creados, realmente nos lleva al engaño de creer que eso que creemos que es lo que me va a hacer feliz, lo que me va a llenar, es realmente veneno. Y nos lleva a consumir veneno y veneno y veneno toda nuestra vida, engañados. Pero nuestros efectos, los efectos que produce este veneno nos ayudan a entender, creo que no lo he encontrado. Lo hemos visto constantemente, ¿verdad? En la farándula de gente famosa que al parecer lo ha encontrado todo, lo tiene todo. Y uno se da cuenta los efectos que ha producido esto. Nos dice, no lo ha encontrado. Los detectores le han fallado. Ha dejado todo, ha dado todo por esto que es veneno y le mata, le destruye. Si tan solo cada uno de nosotros pudiera experimentar lo que escribió este salmista en el Salmo 16. Y dice así el Salmo: en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Si tú aún no has experimentado lo que eso significa, quiero invitarte a que hoy, en el mensaje de hoy, te preguntes, ¿por qué no lo estoy experimentando? ¿Por qué no veo a Dios como algo apasionante? ¿Qué pasa conmigo? Hoy vamos a profundizar en esto y conocer nuestros corazones. ¿Por qué yo no veo a Dios como algo apasionante? Eso es lo que estudiaremos el día de hoy, ¿verdad? Y haremos preguntas como ¿por qué soy ciego ante la gloria de Dios? Y también la pregunta, ¿cómo es que un ciego puede llegar a ver a Jesús como glorioso? Entonces vamos nosotros para los que están tomando notas, a ir por tres secciones, 3 puntos. Y el primero va a ser que veremos el problema de la ceguera espiritual. El problema de la ceguera espiritual. Luego veremos la solución de la ceguera espiritual. Y luego al final veremos el dulce costo de conocer a Jesús, de verle, de disfrutarle. ¿Cuánto cuesta esto? Entonces comencemos nosotros a ver el problema que hay en nosotros, el problema de la ceguera espiritual. En pocas palabras, ese es el gran problema de la ceguera espiritual. Esto es, una visión borrosa o nublada de Jesús. Es nuestro problema de ceguera espiritual. Y veámoslo en nuestro texto, por supuesto, en Marcos capítulo 8. Que yo creo que este texto nos habla mucho de esto. Solo que es un poco difícil de entender y cómo ponerlo todo junto el capítulo. Pero yo creo que vamos a ir entendiéndolo juntos. Primero, hay un milagro. Jesús vuelve a hacer un milagro de multiplicación de alimentos. Nuestro capítulo 8 comienza hablando de un milagro que hizo Jesús y los discípulos siguen sin entender el milagro. Los discípulos muestran cierto tipo de ceguera espiritual, de una visión borrosa o nublada de quién es Jesús. Otra vez, Jesús multiplica los alimentos, alimenta 4,000 personas esta vez. Y siguen sin entender ellos
qué hacer con este milagro. Y Él está demostrando que Él es Dios. Y Él, así como proveyó a Israel en el Éxodo el maná del desierto, Él así es Dios proveedor. Y Él es la provisión de Dios. Y ellos no lo entendían, ellos seguían pensando carnalmente. Leemos en Marcos 8, del 14 al 18, lo siguiente. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿por qué no trajimos pan? ¿No entendéis? Es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestros corazones? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. El problema de los discípulos es que seguían teniendo una visión borrosa o nublada de Jesús. Jesús después, vemos en el pasaje, les manda a cuidarse de la levadura de los fariseos, dice, ¿no? Y al darle esta advertencia, Jesús les dice a sus discípulos que ellos están en peligro, les está advirtiendo de un peligro. Están en peligro de incredulidad y dureza de corazón, que caracteriza a los fariseos y a Herodes. Dice, corazones duros, carnales, seguían pidiendo más señales. En nuestro texto leemos, ¿no? Los fariseos pidiéndole más señales. Una pregunta: ¿cuántos milagros ya hemos leído en 8 capítulos de Marcos? ¿Cuántas señales más quieren? Pero en un corazón incrédulo nunca hay suficiente evidencia. Y le piden más señales y Jesús le dice que no. Porque el problema no es la evidencia, el problema es el corazón incrédulo de ellos. ¿Qué significa esta levadura de los fariseos entonces? La verdad, un comentarista nos ayuda bastante y dice: levadura se refiere a una pequeña cantidad de masa restante del lote de la semana anterior que se mezcló con el nuevo para hacer que el pan suba. La levadura llegó a asociarse con el poder penetrante del pecado. Como dice Pablo en 1 Corintios 5:6, una pequeña levadura leuda toda la masa. La identificación más probable para la levadura es la ceguera a la identidad de Jesús y la oposición farisaica al reino de Dios. El problema de los discípulos es que ellos seguían teniendo una visión borrosa o nublada de Jesús. Y entonces llegamos por fin a este milagro, que al principio es difícil de entender qué está pasando con este milagro, pero la verdad es la clave interpretativa de todo el capítulo. Si uno entiende este milagro, entiende lo que Marcos está tratando de decirnos con esto de que los discípulos veían pero no veían, teniendo ojos no ven, viendo no ven, oyendo no oyen, pero sí veían pero no veían, dice. Y entonces este milagro nos ayuda. Jesús sana a un ciego, pero lo sana de una forma que le sirve de ilustración para explicar la obra que él está haciendo en sus discípulos. Porque al ciego no lo sana como los demás ciegos. No simplemente le hace ver y ve y ya. Al ciego lo sana y lo usa como ilustración de cómo él sana a este ciego en 2 etapas de la obra que él está haciendo en los discípulos. De esta forma nos ayuda a entender que él está sanando esta ceguera espiritual también, de la que hemos estado hablando. Pero no perfectamente, ¿verdad? Él está en un proceso con los discípulos. Ellos ven a Jesús, pero no lo ven, pero lo siguen viendo de una forma nublada, borrosa. El ciego es sanado y dice: yo veo, pero veo a los hombres como árboles.
entonces los discípulos no están ciegos. Ellos ven a Jesús, pero lo ven como árboles. Lo ven nublado o borrosamente, pero lo ven. No en el sentido físico, mis hermanos. Lo ven en el sentido de que más o menos están adorándole, están reconociendo su poder, e incluso, como vamos a ver en el siguiente texto, Pedro mismo dice: reconozco que eres el Mesías. Pero aún no lo ven tan claramente. Y la verdad, esto es difícil de entender, pero la mayoría de quizá todos los comentaristas que yo he leído, están de acuerdo en que Jesús usa a este ciego como una ilustración de la ceguera espiritual y lo que Él está haciendo en los discípulos por 2 etapas. Contexto nos confirma que nuestra interpretación es correcta. Marcos lo aclara cuando describe la confesión de Pedro, porque Jesús habla del milagro que sanó al ciego en 2 etapas y luego cambia de tema. No cambia de tema. Habla de la confesión de Pedro. Y esta confesión es muy interesante. Jesús sigue hablando del tema de quién es Él, de si lo ven claramente o si lo ven nubladamente, ¿no? En borroso. Básicamente es como si les dijera: ¿y ustedes cómo me ven? ¿Me ven como árbol o con claridad, no? Les pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y después le dice: ¿cómo ustedes? ¿Qué dicen ustedes que soy? ¿Cómo ustedes me ven? Y hay un avance entre cómo los hombres lo ven y entre cómo los discípulos lo ven. Los hombres lo ven como solo un profeta, pero Pedro dice: eres el Cristo. Pero no es suficiente. Y es lo que vamos a ver en un minuto en el siguiente punto. Cuando Pedro no quiere dejarle hacer su misión, lo cual quiere decir, aún no ve claramente quién es Jesús y lo que Él va a hacer. Pero antes de esto quiero ayudarte a entender esto de la ceguera espiritual. Hay una película basada en hechos reales que se llama The Room, ¿no? Es una película de un secuestro donde un niño crece en un cuarto donde están encerrados, están secuestrados. Pero él no sabe que están secuestrados, él nació, creció ahí, es un niño. Y para él, todo el mundo se reduce a ese cuarto. Él nunca ha conocido nada fuera de ese cuarto. Él cree que las dimensiones del mundo entero son ese cuarto. Y en una de las conversaciones que tiene con su mamá, ella está tratando de enseñarle, porque dice: ya cumpliste cierta edad que creo que puedes entender que necesitamos escapar de este cuarto y me tienes que ayudar. Pero él no le creía, decía: no, ¿de qué estás hablando? Estás mintiendo. Ese es el cuarto, ese es el mundo, esa es la realidad. Dice: no, hay árboles grandes y hay muchos perros, dice, porque él quería un perro. No pueden haber árboles grandes y perros, estás mintiendo, dice. No cabrían en el mundo, porque este es el mundo. Finalmente, después de mucho, lograron hacer un plan y el niño salió y vio por primera vez el mundo real, de afuera, con cielo, con árboles, con perros y personas. Y su vida entera cambió, la forma en la que él percibía todas las cosas cambió. Y eso, mis hermanos, es lo que pasa a un cristiano cuando Jesús le salva. Comenzamos a ver, la vida era mucho más, muchísimo más de lo que yo creía que era. Era ciego. Tenemos un problema de ceguera espiritual y solo hemos conocido el mundo y la vida según criterios humanos y terrenales, no según Dios.
Y si en un momento pequeño vieran con ojos espirituales de la forma en la que Dios ve, entenderían lo glorioso que es la vida y la realidad. Así que, mis hermanos, para pasar rápidamente a lo siguiente, recuerda estas dos cosas prácticas, ¿sí? Primero, al ver a Cristo distorsionado, vamos a ver toda la realidad distorsionada. Al ver a Cristo distorsionado, vamos a ver toda la realidad distorsionada. Mi imagen personal en un espejo, como hombre, como mujer, como niño, como adulto, como anciano, mi imagen personal en un espejo va a estar totalmente distorsionada si mi imagen de Jesús está distorsionada. Mi imagen personal de qué es el propósito de mi vida va a estar distorsionada si Jesús está distorsionado para mí, está nublado, está borroso. El propósito de mi familia, de mi esposa, el propósito de mi trabajo va a estar totalmente nublado para mí si Jesús está nublado. Incluso la iglesia misma, puedo venir acá y si mi imagen de Jesús todavía no es clara y está nublada, no entiendo qué estamos haciendo aquí. Entonces, conocer a Jesús realmente cambia todo. Y segundo, debo cuidarme de la levadura de los fariseos de verdad. Debo cuidar mi corazón de incredulidad, de carnalidad, de endurecimiento y de hipocresía, porque sí, aun cuando vemos a Jesús glorioso, con el tiempo podemos incluso recibir la levadura de los fariseos y comenzar a ver otra vez un poco borroso y olvidarnos de quién es Él y de lo que es para nosotros Jesús. Vamos a entonces seguir al segundo punto rápidamente. Vimos cuál es el problema de la ceguera, ahora vamos a ver cuál es la solución que nos presenta Jesús a la ceguera espiritual. La solución a nuestra ceguera espiritual. Luego de que Jesús le muestra una y otra vez que no le conocen claramente, que aún quedan remanentes de ceguera en esos discípulos, ahora les muestra una segunda etapa de su sanidad. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Los discípulos habían sido sanados y restaurados por la mera venida de Cristo y sus milagros y sus enseñanzas y sus palabras y todo lo que Él había hecho, pero esa fue la primera etapa. Aún no conocían al Cristo crucificado, Salvador, que perdona nuestros pecados. Aún no le conocían completamente. Le conocían haciendo milagros y con autoridad y con poder, pero no le conocían humillado, derrotado, matado, crucificado en una cruz por nuestros pecados, siendo nuestro Salvador. Aún no le conocían claramente. Por supuesto, la pregunta es, ¿le conoces claramente? ¿Ves a Jesús como ese al que vas por ayuda, que te puede ayudar, que es poderoso, que te escucha, pero aún no le conoces? Como ese que ha muerto sangrientamente por ti en una cruz para perdonar tus pecados, que ha lidiado más que con el problema de circunstancias difíciles en tu vida. Ha lidiado con tu culpa delante de Dios Santo para reconciliarte con Dios por medio de su sangre y su sacrificio. Ellos todavía no lo habían conocido de esa forma. Todavía no. No es suficiente conocer a Jesús, mis hermanos, como el hombre milagroso. Incluso como el Dios poderoso, debemos conocerlo como el Salvador, crucificado y resucitado de nuestra alma, que murió en la cruz por nosotros. Pagó un sangriento precio para perdonar nuestros pecados y por ser aceptados por Dios. Una forma muy antigua de explicar el problema de la ceguera espiritual es notando que es distinto
que te digan que la miel es dulce, es distinto que te digan que la miel es dulce a tu probar la miel y saber que es dulce. Es un problema clásico de tratar con este asunto de la ceguera espiritual o percepción espiritual. Es diferente que te digan que la miel es dulce a tu probar y ver que la miel es dulce. No es lo mismo conocer a Jesús como un gran hombre, un buen profeta, un ser sobrenatural, un hombre milagroso. Es necesario conocerle como tu Salvador, ¿verdad? Para probar la miel, la dulzura que hay en su salvación, en su cruz, que está llena de misterios y profundidades que jamás podemos exhaustar, por supuesto, pero es dulce. Y si aún no le conoces como aquel que ha hecho que tus pecados sean lavados, borrados, y que tú seas reconciliado con Jesús, yo te llamo el día de hoy a que pruebes la miel, a que realmente vengas a Él, a ser perdonado y a reconciliarte con Dios. Alguien que sucedió esto fue el famoso John Wesley, ¿verdad? Un pastor, predicador, ministro dedicado al servicio de los pobres. Él se dedicaba a servir a los pobres, ojo, a evangelizar y a hacer buenas obras. Era un pastor, se dedicaba su tiempo a servir al pobre y al huérfano. Y aún así, escuchen bien, esta persona que vivía de esa manera y que era pastor, aún así se dio cuenta un día que siendo pastor, siendo predicador y ayudando a los pobres, aún él no era salvo. ¿Qué? Él no era cristiano verdaderamente. ¿Cómo puede ser esto? Y precisamente por eso sus palabras que él escribe esto, y les digo, dice: en 1726 leí un libro llamado La imitación de Cristo, de Kempis. Comprendí entonces con mucha claridad que antes la naturaleza y el alcance de la religión interior, la religión del corazón, la fe del corazón, me di cuenta que aun cuando entregase toda mi vida, aun cuando yo entregase toda mi vida, suponiendo que fuese posible hacer esto y no seguir adelante, no me serviría de nada a menos que también le entregara a Él mi corazón. Sí, mi corazón entero. Y eso es lo que escribe. John Wesley probó que la miel es dulce. ¿Has probado esa miel? ¿Conoces a Jesús no solo como el Mesías y el Dios que nos ama y nos protege, pero también como tu Salvador que murió en una cruz sangrienta para salvarte? Por supuesto que el llamado bíblico es: examínense a ustedes mismos si están en la fe, ¿verdad? Tu corazón tiene un vacío que solo Jesús puede llenar. Solamente Jesús como Salvador puede llenar. Y vamos a pasar al tercer punto y culminar. Vamos a ver el dulce costo de conocer a Jesús. ¿Cuánto darías por conocer, por ver a Jesús? Para eso quiero contarte una historia. Hace unos meses atrás estábamos saliendo de un evento de algo de la iglesia y una persona estaba, ¿verdad?, haciéndome preguntas interesantes, preguntas que tenían que ver con quién era Dios, con la Trinidad, con quién era Jesús, con si Jesús era Dios. Muchas preguntas. Salimos y a mí me encantan las preguntas, ¿verdad? Los que me conocen saben que a mí me encantan las preguntas y estuvimos hablando por bastante tiempo. Ya era la madrugada y todavía seguíamos hablando por horas y horas y horas de más preguntas. Siempre que yo respondía a una de las preguntas
y que él estaba satisfecho, pasaba a otra pregunta, porque por supuesto nunca es suficiente las preguntas. Tenía duda de quién era Jesús y de si realmente entregarse completamente así o no a Jesús. Después de un tiempo de 4 horas de que era madrugada, me di cuenta que la conversación comenzó a tornarse puramente intelectual y que ya no estábamos teniendo una plática espiritual. Y entonces presenté el Evangelio de forma simple, la vida, muerte y resurrección de Jesús, y le dije, cree en Él. Pero dijo, tengo más preguntas acerca de Jesús. Seguimos. Y en un punto yo me di cuenta por fin y le dije, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no importa cuántas palabras puedan salir de mi boca, es imposible para mí mostrarte la gloria de Cristo. Eso solamente tú lo puedes conocer por ti mismo, conocerlo a Él. Podemos hablar de tantas cosas y me encanta, y conocer está bien, pero aún no has probado la miel. Y el asunto es, no te puedo hacer probar la miel. Y con mis palabras no puedo pintarte una imagen de Jesús tan gloriosa como para salvarte. Realmente solo tú puedes llegar a conocerle personalmente y probar la miel y decir, es glorioso, le adoro, creo en Él, le amo. Y eso realmente me dio varias lecciones acerca de la gloria de Cristo y del milagro que es la salvación, que no podemos fabricar. Marcos 8, 34 al 38, Jesús al final nos habla del gran costo que es seguirle a Él, que no es fácil. Y dice así, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué darías por tu alma? ¿Qué darías por ver a Cristo realmente? ¿Qué darías por dejar de estar ciego espiritualmente? Hermanos, el costo de seguir a Jesús lo demanda todo. Todo, no es barato. Toda tu vida, todos tus sueños, todas tus metas, te lo cuesta todo y tienes que darlo y tienes que seguirle todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Pero es un costo, ojo, dulce. Es un dulce costo de conocer a Jesús. Es un costo en el que tú das todo y realmente ganas mucho más de lo que tenías. Lo ganas todo al darlo todo. Es un costo dulce, como la parábola del hombre que encontró un tesoro en un terreno. Y al ver que el tesoro era tan valioso, fue y vendió todo lo que tenía. Al final y al cabo no tenía mucho quizás, ¿verdad? ¿Para qué? Para comprar el terreno y asegurar ese tesoro. Así, el llamado del Evangelio es: entrega todo, deja todo atrás, toda tu vida de pecado, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, para comprar este tesoro, para seguir y conocer a este Jesús que te llama. Pero tienes que dejar tu vida primero y seguirle. Es dulce el costo que pagamos para conocer y seguir a Jesús. El costo del discipulado es hermoso. Es costoso seguirle. Seguirle significa dejarlo todo, comenzar de nuevo junto a Él, ¿verdad? Sin condiciones y sin retorno, comenzar de nuevo con Él.
Pero conocer a Jesús, y voy a terminar con estas tres aplicaciones prácticas. Conocer a Jesús demanda tiempo de ti, que muchas veces no le damos, no tenemos. Conocer a Jesús demanda tiempo. Asegúrate que tienes un tiempo para conocerle. Conocer a Jesús, segundo, toma compromiso. Es más que emociones, es más que decir, hoy quiero ir a la iglesia, hoy quiero leer la Biblia, hoy quiero conocerle, mañana no. Demanda compromiso cuando quiero o no quiero. Y tercero, conocer a Jesús requiere destruir tus ídolos, porque no puedes seguirle con tus ídolos. ¿Qué son tus ídolos? Todo aquello que es tan preciado para ti que te impide seguir a Jesús. Por ejemplo, el hombre rico que le dijo que quería seguirle, Jesús le dijo, ok, veo que tus riquezas son tu ídolo. Entonces Jesús le dice, ok, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y el hombre rico le dijo, entristecido se fue, dice la Biblia, porque era muy rico. Y entonces Jesús dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por el ídolo que quería decir, yo voy contigo, Jesús, pero con mi ídolo. Dice, no. Tu ídolo puede ser, ¿verdad? Tus hijos, tu familia, tu carrera, tu trabajo, tu esposo, tus sueños, tu empresa, todo. Cualquier cosa buena puede ser un ídolo. Seguir y conocer a Jesús demanda destruir tus ídolos. No dejes que el día de hoy termine sin conocer más a Jesús y conocerle verdaderamente y probar que la miel es dulce. Conocerle en su muerte y en su resurrección, conocerle como tu Salvador personal, como Dios hecho hombre que tomó tu lugar en la cruz para salvarte y darte vida eterna.